Bueno, buen día. Me tocó arrancar hoy y romper un poquito el hielo. Vamos a ver si vamos sacando un poquito del nerviosismo, pero bueno. Eh, Voy a presentar, este trabajo que es titulado Función de señales LIDAR de baja resolución espacial e imágenes digitales para detección y clasificación de objetos. Mi nombre es Nicolás Urbano Pintos, soy ingeniero electrónico de esta casa. Y en el año 2018 aproximadamente, fines de 2018, me dieron una beca de inicio de doctorado del Ministerio de Defensa, PIDEF, y a partir de esa beca, me anoté en el doctorado en Ingeniería de la UTN FRBA, que es mención en procesamiento de señales e imágenes, ¿bien? Y bueno, armé el plan de tesis, que es el título que nombré anteriormente. Mi director de tesis es el doctor Mario Laborato, que lamentablemente hoy no está presente porque tenía un compromiso que había arreglado con mucha anticipación. Y mi codirector es el doctor Lacomi, que también es docente de esta casa, ¿bien? Y, digamos, los laboratorios que se determinaron para hacer esta tesis fueron el laboratorio de la División Radar Láser de CITEDEF en conjunto con el grupo TAMA de acá de esta facultad regional, ¿bien? Tecnología aplicada al medio ambiente. Bueno, primero voy a dar, un poco cuáles fueron las motivaciones para armar, este plan de tesis y ir desarrollando esta tesis, ¿bien? Como sabemos, por ejemplo, los automóviles cada vez se vuelven más sofisticados, empiezan a aparecer, mucha tecnología asociada que tienden a mejorar el rendimiento, la seguridad, el confort y principalmente la asistencia al conductor. Bien, todas esas tareas se engloban en lo que se denomina, ADAS, o Sistema Avanzado de Asistencia al Conductor. Bien, y dentro de esas tareas hay algunas que ya muchos autos, hoy por hoy, no de tan alta gama, ya vienen, que es asistente de estacionamiento, sistema de alerta de cruce de peatones, frenos de emergencias autónomos, asistente de mantenimiento de carril y lo que se denominan monitores de punto ciego. Bien. Bueno, estos son algunos de lo que estamos hablando, ¿bien? Por ejemplo, asistente de estacionamiento, la parte de atrás del vehículo, frenos de emergencia, ante detección de peatones, ¿bien? Puntos ciegos, detección de puntos ciegos, ¿bien? Para realizar todas estas tareas es necesario de algunos sensores, ¿bien? Los sensores más comunes que hoy ven en casi cualquier auto de gama media para arriba son las cámaras, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que son los sensores de estacionamiento tienen cámaras, ¿bien? Pero a su vez existen otros sensores que se utilizan que son, ultrasonido, algunos también radar, ¿está bien? Y lo que se denomina LIDAR, que ahora voy a dar un poquito una explicación de lo que es LIDAR, ¿bien? Entonces, para que estas tecnologías, sigan mejorando y se siga avanzando con lo que es el tema de la navegación autónoma, es necesario empezar o mejorar, los algoritmos de interpretación. Y hay otra cosa importante, porque no solo hay que leer los sensores, sino hay que procesarlos en tiempo real. O sea, un freno de emergencia de detección de peatones, tiene que tener una respuesta en tiempo real. No puede estar procesando en la nube, a ver qué es lo que decía hacer. ¿Bien? Y después existen otras tareas que usan similares sensores y necesitan de procesamientos similares. Por ejemplo, en lo que es la robótica, bien, todo lo que sea robots de uso industrial, por ejemplo, robots de localización y posicionamiento, bien, también lo que son los USAR o los robots de rescate urbano o rescate de catástrofes, son esos robots que, por ejemplo, cuando hay un terremoto y hay escombros, van buscando víctimas, bien, o buscando posibles sobrevivientes.
ese tipo de robot también necesitan conocer el entorno, y eso se hace a través de sensores, ¿bien? Y los sensores, digamos, más utilizados son las cámaras digitales, los lidares, los radares, el ultrasonido, como les decía anteriormente. ¿Bien? Bueno, y esto es lo que les comentaba. Toda esta información es necesaria procesarla en tiempo real, de modo de generar detecciones y clasificaciones de, digamos, objetos o seres vivos. ¿Bien? Bueno, acá hay algunos de los ejemplos. Estos son los robots USAR, que son los de rescates urbanos o de catástrofes. Estos son algunos robots de uso industriales que sirven para llevar algunos componentes. ¿Bien? Por ejemplo, vos podés cargar directamente con un GPS, digamos, una ruta, pero el tema es si hay un imprevisto, si hay una persona que está parada en un lugar que no tiene que estar parada en la industria, y bueno, la máquina, si no tiene algún sensor que lo detecte, digamos, puede provocar una colisión. Por eso, digamos, es importante tener un procesamiento de estos sensores en tiempo real. ¿Bien? Bueno, y ahora voy a hablar un poco de los sensores que existen actualmente, bien, lo que son las cámaras digitales. Las cámaras digitales dan información acerca de textura, formas y de color, pero no tienen información o no tienen suficiente información sobre profundidad o distancias, bien. Y a veces se ven afectadas, digamos, ya sea por el ángulo y por la intensidad de la iluminación, bien. Si bien existen algunas cámaras, que son las RGB-D, o sea, D de profundidad, bien, ese tipo de cámaras, por ejemplo, lo que tiene Microsoft Kinetic, que es lo que tienen las Xbox o algunos videojuegos, digamos, están diseñadas para interiores, digamos, y no tienen buenas respuestas mayores a 5 metros generalmente. Entonces, para este tipo de tareas, digamos, no serían tan útiles. Y respecto a lo que es el procesamiento, digamos, en lo que es imágenes, digamos, se ha logrado, digamos, grandes avances, entre otras cosas, con las redes neuronales de convolución, que hace ya varios años digamos, que están en desarrollo, digamos, y se logran, digamos, detección y clasificación, incluso, bueno, en tiempo real de objetos. Pero, como les decía, no se logra una información confiable acerca de distancias, digamos, o profundidades, sino son estimaciones. Bien, bueno, acá hay algunos ejemplos. Esto es un algoritmo de detección y clasificación, digamos, con estos cuadros delimitadores, digamos, los detecta, digamos, y después clasifica perro, bicicleta, bien. Esto es un algoritmo que se llama YOLO, bien. Y después lo que es segmentación, que es directamente diferenciar en píxeles diferentes objetos, bien. Eso respecto a las cámaras digitales. Entonces, el problema que tienen es que no aportan una información, digamos, sobre distancias, digamos, o profundidades. Después existen lo que son nubes de puntos LIDAR. ¿Bien? Los LIDAR son dispositivos láser que emiten luz y la reciben y pueden medir la distancia a un punto a través de un pulso de emisión que rebota, digamos, en algún objeto y después es recibido por un detector. ¿Bien? Si se mide ese tiempo que transcurrió, que como es luz, digamos, viaja a la velocidad de la luz, con la mitad de ese tiempo y la velocidad de la luz se puede calcular la distancia. Estos dispositivos son bastante precisos, bien, y es posible, digamos, no solo medir hacia un punto, sino hacer un mapeo, ¿bien? A través de algún barrido mecánico, ya sea con prismas rotantes o con algún dispositivo mecánico, se puede hacer un barrido y se puede obtener, digamos, un mapeo en 3 dimensiones, digamos. Pero, bueno, la ventaja que tiene es que en general son, digamos, infrarrojos estos láseres, bien, lo cual no se ven tan afectados, digamos, por la luz, pero si bien se han logrado grandes avances en algunos algoritmos de procesamiento para detección de estas nubes de puntos, el problema que tienen es que las nubes de puntos son muy dispersas, digamos, y digamos, la relación entre cada punto no es uniforme. Entonces, muchas veces realizar el procesamiento lleva de grandes cómputos, ¿bien?
Entonces, en principio, el problema de las nubes de puntualidad es que no se pueden procesar tan adecuadamente en tiempo real, digamos. Bien, entonces ahí surge el tema de la fusión de sensores. Bueno, aprovechar, digamos, las características de cada uno de estos sensores, digamos, las ventajas, y fusionar la información para hacer la detección. Y bueno, ya hace varios años existen varios proyectos. Existe un dataset, digamos, el dataset es un conjunto de datos. El conjunto de datos sirve para entrenar y evaluar estos algoritmos, que se llama Kitty Dataset, que está hecho en una ciudad de Alemania y es un vehículo Volkswagen que le han colocado, digamos, diferentes sensores, diferentes cámaras, GPS, acelerómetros, y le colocaron un LiDAR 360. Bien, este LiDAR 360, bien, devuelve algo parecido a lo que está acá, digamos, un mapeo, digamos, de los 360 grados del vehículo, o sea, del entorno. Y bueno, se han logrado grandes avances, digamos, con la fusión de las cámaras y los lidares, y se han logrado detecciones en tiempo real con lo que es aprendizaje profundo. Pero bueno, acá surge otro inconveniente, por lo menos inconveniente para nosotros, digamos, acá desde Argentina, capaz que para otro lado no es inconveniente. Estos tipos de dispositivos, los lidares 360, digamos, de alta resolución, son muy costosos. O sea, están del orden de los $8.000 más o menos este modelo Velodyne HL64E, que es el que tiene este dataset. ¿Bien? Entonces, si esto, digamos, queremos que se masifique, digamos, en autos, digamos, más económicos, o sea, vale casi lo mismo que un auto económico, digamos, con lo cual, digamos, imposibilitaría que se puedan utilizar, digamos. Entonces, lo que yo planteo en la tesis es aprovechar, digamos, las imágenes digitales y generar, digamos, o construir un LiDAR, pero de baja resolución. O sea, por decir una cosa, es un LiDAR low cost, digamos, el cual no entregue tanta cantidad de puntos, ¿bien? Y suplir esa baja en la resolución a partir de imágenes, digamos, digitales con cámaras de alta calidad, que hoy por hoy las cámaras han bajado enormemente el precio. Entonces, por un lado, lo que yo planteo en el plan de tesis o en la tesis es desarrollar ese LiDAR de baja resolución, y por el otro lado, desarrollar y adaptar algoritmos para reconocimientos de objetos a partir de la fusión de estos dos sensores. Bien, bueno, las aplicaciones son las que nombré recientemente: robotización industrial, realidad aumentada, lo que son los robots de localización y mapeo simultáneo, los robots de rescate y búsqueda, y los que son los sistemas de asistencia al conductor. ¿Bien? Bueno, estos son algunos de los avances en el desarrollo del LiDAR de baja resolución. ¿Bien? Se eligió un LiDAR un láser infrarrojo de la marca Osram. ¿Bien? Se utilizó una fuente, digamos, de corriente pulsada, digamos, para pulsar. Es una fuente que entrega unos anchos de pulsos del orden de los 10 nanosegundos, digamos, y genera picos de 50 amperes, digamos, y con esto generamos los pulsos. Y bueno, logramos algunas pruebas en laboratorio. Este es, digamos, el azul, es bueno, el pulso de arriba, que es el pulso azul, es el pulso electrónico que le estoy dando al láser, y en el pulso, digamos, más celeste o aqua es lo que yo recibo en el detector. Bien, aún falta desarrollar la parte del amplificador, y estamos en la etapa de después el barrido mecánico, porque esto me da solamente la distancia a un punto. Eso hay que hacerlo barrer, digamos, para tener un mapeo. Bien, y después, con la parte de algoritmos, este año, digamos, y desde el año pasado y este año, estuve con el tema de la parte de detección en imágenes. Bien, estuve, digamos, estudiando y investigando lo que son las redes neuronales de convolución, bien, las cuales a partir de imágenes que están separadas en clases, digamos. En este caso, esta es la imagen de entrada y tengo tres clases: caballo, cebra y perro. Y
hago primero una extracción de características a partir de lo que se denominan kernels o filtros de convolución, y una vez que voy obteniendo esa información, digamos, cada vez es más abstracta, por decirlo de una manera, bien, voy aplicando pequeños matrices de kernel en diferentes regiones y voy reduciendo la dimensionalidad. Entonces, las matrices que voy teniendo más adelante van representando una región. Pero, digamos, si eso nosotros lo queremos, digamos, graficar, digamos, al ojo humano, digamos, se vuelve ya un poco inentendible, digamos, y es entendible solamente por el lenguaje de máquina de estos algoritmos, por decirlo de una manera. Perfecto, voy redondeando. Bueno, y luego de eso se hace la clasificación. Estas redes, digamos, se entrenan con un conjunto de datos y la idea es poder clasificar, digamos, la imagen de entrada en alguna de esas categorías. Con esto estuve avanzando en un trabajo que se presentó en el CASE, en el Congreso, que es el tema de una red neuronal de convolución, pero binarizada. La idea es representar esos valores, que generalmente son de punto flotante de 32 bits, con valores binarios, bien, para hacer un entrenamiento consciente de la cuantización, de modo de necesitar menos memoria y menos accesos a memoria y menos operaciones de punto flotante, de modo de poder resolver esto en tiempo real en sistemas embebidos tipo FPGA. Después, bueno, ahora estoy empezando a trabajar un poco con lo que es el clustering o agrupamiento de lo que son las nubes de puntos LIDAR. Esto recién ahora comencé. Pero bueno, acá hago un resumen un poco de lo que estuve haciendo. El año 1 estuve complicado, como todos, por el 2020, por el tema de la pandemia. Recién el 2021 me estuve adaptando, y este, que sería el año 2, fue el año que pude generar algunas, digamos, publicaciones y algunas presentaciones al Congreso. Así que bueno, este es el detalle de las publicaciones y presentaciones al Congreso que estuve haciendo. Justo ayer mandé a una revista Electrón, que es de la FIUBA, que de este tema está charlando, redes de convolución binarizadas. Así que bueno, gracias, y no sé si tienen alguna consulta. Quedaría tiempo para una consulta, si alguno tiene alguna consulta. Hola, hola. Sí. Sí, en base a lo que usted comentó sobre los sensores, me hizo acordar sobre cómo nosotros detectamos la altura en los aviones y los altímetros en base a radiofrecuencia. Iba a preguntarle si existe algún tipo de instrumento parecido en los coches modernos. Disculpa, no te escuché bien. ¿Podés hablar más fuerte? Sí, que si hay algún tipo de instrumento parecido a los altímetros de radiofrecuencia que utilizamos en los aviones modernos, en los coches modernos. Mirá, generalmente, por lo menos el autito que mostré, que es el Kitty Dataset, lo que tienen es un GPS y un acelerómetro, digamos. Después los sensores que tienen son cámaras, tienen algunas cámaras, digamos, bimodales, por decir una manera, que entregan información sobre profundidad, cámaras color y cámaras, digamos, en escala de grises. Que yo sepa, no tienen, más allá de la información de altímetro que pueda presentar la señal de GPS. No sé si respondo tu pregunta. No, sí, yo decía por la detección de distancia, parecido al LIDAR, que usted no comentaba que usaba luz. Como usamos radiofrecuencia. Sí, existen algunos sensores de radar que se usan en algunos proyectos. Yo no he ahondado mucho en eso, pero sé que hay algo de radar. También sé que se usa ultrasonido en algunas aplicaciones.
más que nada para detectar cosas cercanas, digamos. Pero, digamos, con estos lidares se puede llegar hasta, creo que 150 metros o 200 metros para hacer esos mapeos. Esa imagen que mostré, que se veían líneas de fondo negro, líneas de colores, digamos, ese lidar Velodyne tiene digamos, un alcance de, creo que 150 metros. Pero no tengo información, sé que se utiliza, no tengo información. Sé que también hay algunos proyectos, estuve en un congreso en Bariloche que había un trabajo que habían presentado el INVAP y ellos trabajaban con radar y hacían un mapeo digamos, de campos y de vehículos a través de un radar que estaba colocado debajo de un avión. Y hacían, digamos, la parte de detección, digamos, de objetos a partir de esa información. Creo que tenían dos señales diferenciales, digamos, pero no tengo mucha información al respecto. Ok, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Como decía Maxi, mi nombre es Marcelo Gutiérrez. Voy a presentar la divulgación de los resultados que hemos obtenido durante mi tesis doctoral. Esta tesis doctoral fue dirigida por Juan Borobió y codirigida por el doctor Javier Oda. En este caso quiero resaltar algo muy importante, que todos los resultados de esta tesis doctoral fueron obtenidos en los laboratorios de esta regional. ¿Bien? Bueno, no está queriendo colaborar. Vamos con la barra. Pues se pasó a... Ahí, muchas gracias. Bueno, antes de comenzar con los resultados de la divulgación, voy a hacer una breve introducción de algunos defectos típicos en rieles ferroviarios. En este sentido, podemos decir que las fuerzas que intervienen en el conjunto rueda-riel son muy intensas. Entonces, de acuerdo a cómo se desplace el tren, sea una recta o una curva, podemos tener intensidades de diferentes valores. Bien, entonces, en recta podemos observar que las fuerzas predominan en el sector central de la banda de rodadura del riel, mientras que en la curva estas fuerzas se trasladan a lo que es la esquina de la cabeza del riel. En el mapa de colores nosotros observamos claramente intensidades de color rojo. Esto significa que las intensidades son mayores que en las curvas. A su vez hay otro fenómeno que se denomina fatiga de contacto por rodadura. Este fenómeno de fatiga de contacto por rodadura también propicia a lo que es los efectos denominados shelling, por ejemplo. Los shelling son pérdida de material en la esquina de la cabeza de riel, mientras que los squat también es pérdida de material, pero en este caso en la banda de rodadura. Por último, menciono los G-check, que está basado en mi tesis doctoral, en este sentido. Entonces, dentro de los G-check podemos observar, no sé si alcanzan a ver, que las fisuras se encuentran en clúster, es decir, las fisuras están muy próximas entre sí. Y esto hace que la evaluación de este tipo de fisuras sea más difícil con los sistemas que hoy contamos. ¿Cómo se ve una fisura tipo G-check? Bueno, como podemos apreciar en la imagen, no es una fisura del tipo vertical, es una fisura del tipo oblicua. Es decir, que puede oscilar entre unos 15 a unos 30 grados. A partir de eso podemos dar algunos parámetros, por ejemplo, profundidad de la fisura y profundidad del daño. Y hay que tener en cuenta lo siguiente: esas fisuras son fisuras expuestas. Esto quiere decir que si ingresa algún líquido, puede ser combustible, puede ser agua, puede ser aceite, y en esa situación, si la rueda atraviesa a esa fisura, lo que va a hacer es que se genere un aumento del tamaño de la fisura. Entonces, ¿cómo hacemos para solucionar este inconveniente? Tenemos un proceso de esmerilado. Este equipamiento creo que todavía no se cuenta en Argentina, pero
hay que tener en cuenta que a esta máquina hay que pasarle como dato la profundidad del daño. Entonces, con esa información, amolamos el sector donde tiene fisura. Ahora, ¿qué ocurre si hacemos un amolado superior a esos, por ejemplo, 1 milímetro y decimos amolar 5 milímetros? Estamos degradando la vida útil del riel. Por lo tanto, tenemos que saber perfectamente el valor de la profundidad de la fisura. ¿Qué ocurre cuando este mantenimiento no se hace en forma correcta? Bueno, aparecen los accidentes. En este caso, el accidente que ocurrió en la ciudad de Hatfield, Inglaterra, se produjo el descarrilamiento del tren y a su vez la fractura de ese riel, como consecuencia de las fisuras tipo Heche. Acá vemos en esta imagen la zona de daño de la cabeza de riel. En este caso particular, transportaba 182 pasajeros, de los cuales hubo 4 fallecidos y 70 heridos. ¿Qué ocurre en Argentina? Bueno, este relevamiento lo hicimos mediante una inspección visual. Como pueden observar, tenemos ese patrón característico de fisura Heche en la línea San Martín, y en la línea Sarmiento también tenemos ese patrón característico de las fisuras tipo Heche. ¿Por qué es importante investigar este tema, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial? Pero en el caso de verlo en números de Argentina, podemos ver los trenes de pasajeros, tanto de pasajeros y de carga, han subido los números. Fíjense que las cifras son bastante importantes, tanto en la cantidad de servicios, en la cantidad de pasajeros y en la cantidad de toneladas transportadas. A su vez, también tenemos lo que es la extensión de las vías férreas. Sumado la extensión de trenes pasajeros, más lo que es trenes de carga, tenemos más de 13.000 kilómetros de extensión en la Argentina. Entonces tenemos que contar con un sistema de inspección. En el caso particular de Argentina, se utiliza el ultrasonido, pero lo que ocurre con el ultrasonido es que tiene un inconveniente. Existe una zona que se denomina zona muerta, es decir, que no podemos evaluar fisuras que tienen profundidad menor a 4 milímetros. Y esa región está marcada con el rectángulo rojo. Por ese motivo, necesitamos de ensayos no destructivos complementarios al del ultrasonido. Por ejemplo, lo que es computación visual y corrientes inducidas, que está basado en mi tesis doctoral. En el caso particular de computación visual, podemos decir que esta técnica consiste en capturar imágenes mediante esta cámara, luego aplicar el uso de algoritmos de inteligencia artificial y producto de esta inteligencia artificial nos diga que si esta imagen contiene fisuras. Los resultados de este grupo de investigación, al cual soy el director, lo voy a divulgar más adelante, en detalle. Con respecto al método de corrientes inducidas, podemos decir que el método de corrientes inducidas consiste en este caso particular, que es una técnica emisor-receptor conectada en modo diferencial, tenemos 3 bobinas, una bobina excitadora y 2 bobinas receptoras. Con este método sí podemos ver fisuras dentro de la zona muerta. A su vez, con esta tesis doctoral, logramos identificar fisuras de hasta 10 milímetros, lo cual es muy importante teniendo en cuenta el material que estamos trabajando. Pero tiene un inconveniente esta técnica de corrientes inducidas. Como pueden ver aquí, tenemos inconvenientes con el lift-off. ¿Qué es el lift-off? El lift-off es la separación de ese cabezal de inspección con respecto a la superficie de la cabeza del riel. Entonces, ¿qué significa cuando tenemos lift-off? Es básicamente que si tenemos una fisura real de 5 milímetros, con este lift-off lo que vamos a hacer es identificarla con 1 milímetro, por ejemplo. Entonces, esta tesis doctoral lo que propuso es una técnica complementaria, que compensa a este sistema de lift-off.
Bien, ¿cómo funciona el método de corrientes inducidas? El método de corrientes inducidas, como les decía, trabaja por bobinas o inductores. Tenemos una bobina excitadora en la parte central, en donde emite un campo magnético variable. Ese campo magnético variable lo que hace es generar corrientes inducidas por debajo de ese campo magnético, como decía. Cuando generamos ese campo magnético, produce otro campo magnético opuesto al principal, y en este caso, este campo magnético, que está en color amarillo, lo que hace es recibido por las bobinas que tenemos aquí, que es L1 y L2. Cuando hacemos el escaneo del riel, ese campo magnético se perturba y por lo tanto recibimos la indicación que tenemos ahí en pantalla en el osciloscopio. Esa información es muy importante porque nos permite caracterizar la fisura. Entonces, midiendo el pico a pico de esa señal, que lo denominamos delta X, podemos medir el ancho de la fisura. Y si medimos el pico a pico, pero en este caso en el eje Y, como delta Y, podemos medir la profundidad de la fisura. Esta técnica es comparativa, necesitamos de patrones. Por lo tanto, construimos patrones, en este caso particular, fisuras perpendiculares, que iban con profundidades de 1 milímetro a 7 milímetros. También construimos patrones de fisuras oblicuas, con fisuras oblicuas aisladas y en clúster. Fíjense que esto lo que trata de hacer es simular las fisuras que ocurren en el campo, es decir, lo que contiene las fisuras de los rieles. En este caso particular tenemos fisuras de 1 milímetro intercaladas con fisuras de 6, 4 y 2 milímetros. Como el cabezal de inspección que teníamos anteriormente era bastante grande, teníamos que compactarlo. Para eso construimos bobinas de split D, recibe ese nombre porque tiene la letra parecida a la letra D. Construimos una máquina bobinadora que permite construir esas bobinas y las bobinas cilíndricas. Y lo que hicimos fue unir la parte plana de estas bobinas y alrededor de esas bobinas que quedaron juntas, construir la bobina excitadora. Y como pueden ver, compactamos esas tres bobinas que tenían un arreglo lineal en una sola y en un tamaño más reducido. La configuración experimental. Bueno, en este caso es todo equipamiento que contamos dentro de esta regional. Tenemos fuente de alimentación, generador de señales y osciloscopio. También construimos el desplazador. Este desplazador fue construido durante la tesis doctoral y nos permite desplazar, valga la redundancia, nuestro cabezal de inspección. Luego utilizamos este adquisidor de datos que nos permite transformar el mundo analógico al mundo digital y después aplicar técnicas de procesamiento digital de señales. Entonces, en este video podemos ver cómo escaneamos el riel o el patrón. Los resultados alcanzados de utilizar esta bobina en particular, escaneando este riel que tiene fisuras oblicuas en clúster. Fíjense que tenemos al principio fisuras de menor tamaño, pero acá aparecen las fisuras de mayor profundidad. Es decir, que con este arreglo podemos identificar perfectamente las fisuras de 6, 4 y 2 milímetros. Bien, como les decía, también tenemos otra línea de investigación. La otra línea de investigación es la investigación en inteligencia artificial aplicada. Soy su director y codirector es Javier Fava. Los integrantes de este grupo de investigación son Claudia Acuña, Manuel Gutiérrez
Matías Hércoles y Salvador Carballo. ¿Cuál es el objetivo de esta línea de investigación? Bueno, es utilizar computación visual básica. Entonces, mediante esta cámara, capturamos imágenes. Esas imágenes son procesadas mediante este algoritmo de aprendizaje profundo, Deep Learning, en donde hay algo que tengo que resaltar. No utilizamos ninguna biblioteca de Internet, esas que son públicas, por ejemplo, TensorFlow, PyTorch, Keras, Scikit-learn, etc. Todos los algoritmos fueron construidos por los alumnos. Entonces utilizamos como lenguaje de programación Python, sumado a otra herramienta que se denomina Numba. Este caso particular nos permite hacer uso de las unidades de procesamiento gráfico. Acá hay varios jóvenes presentes, saben perfectamente para qué sirve una placa de video, para videojuegos, por ejemplo. Pero se le puede dar otro uso, que es el entrenamiento de la inteligencia artificial. ¿Y el motivo? Estas unidades de procesamiento gráfico tienen millones de core o núcleos de procesamiento paralelo. Entonces, una vez que entrenamos este algoritmo de inteligencia artificial, lo que podemos hacer es detectar y clasificar o segmentar esas fisuras. Dame unos minutos. Entonces, este grupo de investigación es bastante joven, reciente. Arrancamos en abril de 2021 y como director me propuse que los alumnos arranquen desde cero. Es decir, partiendo de modelos básicos hasta alcanzar los objetivos que mencioné en la diapositiva anterior. Entonces, lo primero que hicimos fue aprender cómo funciona un perceptrón. El perceptrón básicamente consiste en poner unas entradas, en el medio hay conexiones, o se denomina también peso sináptico, porque trata de copiar el modelo biológico de las neuronas. Luego tenemos ahí un círculo en violeta que dice neuronas, y último, la salida. Para dar un ejemplo, ¿para qué me sirve un perceptrón? Básicamente clasificar. Entonces puse como ejemplo ahí círculos de color rojo y círculos de color amarillo, y mediante una recta, y hablo de recta porque la dimensión de este caso corresponde a la recta, pero si soy estricto con la definición, es hiperplano. Entonces, esa recta es la que me genera este perceptrón y me permite separar los círculos rojos de los círculos amarillos. Tan simple como eso funciona un perceptrón. Pero ¿qué ocurre si agrego círculos violetas? Con una recta no lo puedo lograr. No puedo separar las tres regiones que en forma intuitiva uno lo puede observar. Entonces, estudiamos lo que es perceptrón multicapa. ¿Por qué se llama multicapa? Porque fíjense que comparte la misma estructura, pero le agregamos una capa extra que se denomina capa oculta. Y ya no tenemos contacto de la entrada con la salida. Pasamos por el medio mediante esa capa oculta. Entonces, al hacer eso, ya tengo una recta extra. Entonces, perfectamente ahora puedo clasificar las tres regiones. Los círculos rojos, violetas y amarillos. Estos son modelos de clasificación. Pero fuimos también un poco más y aprendimos modelos de regresión. Los modelos de regresión básicamente lo que buscan es, a modo simplificado, desaprender esa función que tenemos en azul. Entonces, esa función que tenemos en azul, luego de entrenar a esta inteligencia artificial, a esta red neuronal, lo que hacemos es que esa señal en rojo copie a la señal en azul. Y como métrica de rendimiento utilizamos el error cuadrático, que básicamente me está diciendo que al comienzo la red se equivoca, y mucho, y a medida que va evolucionando las iteraciones, esa red va aprendiendo y por ese motivo alcanza valores próximos a cero. Luego pasamos a el estudio del procesamiento de imágenes. En este caso lo utilizamos porque utiliza la matemática asociada que es convoluciones. Entonces, ahí podemos ver la fachada de nuestra regional como imagen original,
Luego decimos un espacio de color, simplemente se lo menciono, se llama Y y Q, que lo que hace es llevar este espacio que está en RGB, o sea, en colores, llevarlo a una escala de grises. Y con esa imagen en escala de grises puedo aplicar un filtrado para realzar los bordes de la fachada de la regional, por ejemplo. Menciono el filtro laplaciano ahí, pero se puede utilizar otro tipo de filtrado, por ejemplo, filtro Sobel o filtro Blur, etc. Que tienen diferentes propósitos. Y por último, ya llegamos al cuarto paso, que es básicamente nuestro objetivo de nuestro grupo de investigación, en donde estudiamos redes convolucionales, lo que acaba de mencionar un poco Nicolás. Entonces lo que hicimos fue, con un dataset o un conjunto de datos muy reducido, que son aproximadamente unas 67 imágenes, entrenar estas redes convolucionales. Y el objetivo que tiene, que una vez que entrenamos ese modelo, es que nos diga si esa imagen tiene defecto o no tiene defecto. Básicamente es eso. Y, para finalizar, próximamente estamos tratando de comprar esta cámara de profundidad, que es un poco lo que mencionaba Nico acerca del LIDAR, pero en este caso particular no es tan parecida a la tecnología. Lo que mide es profundidad, es decir, de acá, desde la cámara hacia ustedes, puedo saber si hay 1 metro, 2 metros o 3 metros de distancia. En este caso particular, esta cámara tiene un punto focal que solamente sirve para distancia hasta unos 70 milímetros, pero como el fabricante ahí muestra, podemos mapear el relieve de una pelotita de golf y identificar los hoyos de esa pelotita. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes para todos y todas, ¿cómo andan? Bueno, como bien me presentaron, mi nombre es Gerardo Imbriosia y les vamos a estar presentando un poco lo que es el avance en un proyecto de investigación PID que tenemos trabajando acá en la FRH. Junto conmigo el director del proyecto es el ingeniero Juan Carlos Ríos y colaboran de una forma no menor el doctor Pablo Carón, ¿el otro? El doctor Pablo Carón y los becarios Nicolás García y Germán Armando. Bueno, dentro de lo que son los objetivos del proyecto es desarrollar un modelo numérico, ¿sí? Para lo que es una batería de flujo de vanadio, es un tipo de baterías que se utilizan para mediana y alta tensión, ¿sí? No son para aplicaciones móviles, sino que son para aplicaciones estacionarias, y nos parece muy conveniente tener un modelo numérico que nos permita experimentar con ciertas variables de funcionamiento de la batería, lo cual lo hace como mucho más efectivo en los costos versus lo que es un desarrollo físico de lo que es una batería. Y dentro de los otros objetivos es caracterizar los medios porosos que se utilizan dentro de la batería como electrodos donde van a ocurrir la reacción, ¿sí? Entonces tenemos una parte experimental y una parte de modelado numérico que ambas van de la mano, ¿sí? Porque las baterías, justamente en la parte de modelado, tenemos el medio poroso dentro y caracterizarlo es muy conveniente. Como les mencioné, el director del grupo de trabajo es el ingeniero Juan Carlos Ríos. Dentro de los investigadores estamos el doctor Pablo Carón y yo, quien les presenta, y los becarios por parte de acá de la UTN son los estudiantes García Nicolás y Armando Germán. ¿Cómo son las tecnologías que utilizamos para la parte de modelado numérico? O sea, ¿qué programas, qué herramientas utilizamos? Bueno, para lo que son la preparación de los modelos de simulación, o sea, los dominios donde vamos a realizar la simulación, las tecnologías que utilizamos son Python y Gmesh, siendo Gmesh un programa de simulación. Entiendo que quienes... Python la tienen la mayoría de los estudiantes acá, como lenguaje lo van a ver, entiendo, y Gmesh lo van a ver en un curso especializado aquellos que hacen CFD. Y para lo que es el software de simulación en sí, quien resuelve los dominios, utilizamos un software de fuente abierta llamado OpenPOM, ¿sí? Que podría ser un equivalente de ANSYS, para quienes lo conocen, ¿sí? Es un paquete que nos permite desarrollar, por ejemplo, fluidos de Navier-Stokes, o entre otras cosas, pero nosotros lo utilizamos justamente tratando de poner las ecuaciones características de nuestras baterías y modelar la parte electroquímica, además de la parte de convección de un fluido. Y también para lo que es elementos finitos utilizamos FreeFEM y Codasters como dos opciones, ¿sí? Porque también experimentamos cómo desarrollar lo que es el modelado de batería, tanto de la técnica de volúmenes finitos como de elementos finitos. Entonces, como pueden ver, el proyecto tiene una parte de modelado
obviamente muy fuerte, ¿sí? Y donde no solo nos centramos en una técnica y en un software específico, sino que pasamos por una gran cantidad de tecnologías. Lo que es el área experimental, podemos mencionar que todos los dispositivos que hacemos a priori los hacemos en lo que es impresión 3D para hacer la prueba de concepto. Fíjense que son dispositivos que hacemos por ahí una única vez, ¿sí? No es algo de producción masiva. Entonces, para probar antes de pasar a lo que es mecanizado, que es mucho más caro, hacemos una primera impresión 3D y también analizamos usar la parte de técnica de impresión 3D, pero ya con resinas o impresión 3D de niveles superiores, que nos permite hacer una impresión sobre dispositivos que tienen características mecánicas que nos van a terminar sirviendo. Luego, para lo que es mecanizado, tornería y fresado, y lo que es la electrónica de control, Arduino Raspberry Pi. Entonces pueden ver que, si bien es un proyecto que tiene una carga muy fuerte en la parte de modelado numérico, también tenemos una parte experimental bastante nutrida que pasa desde impresión 3D y diseño CAD hasta mecanizado convencional. En lo que es el desarrollo numérico, ¿sí? Tenemos estos tres campos principales en los cuales nos estamos especializando. El primero es el diseño, cálculo y validación del dispositivo de medición de permeabilidad, o sea, vamos a caracterizar nuestro medio poroso, ¿sí? Midiendo la permeabilidad del mismo. El medio poroso que utilizamos cambia su permeabilidad si lo comprimimos más o menos. Entonces, ideamos un dispositivito que nos permite justamente medir la diferencia de presión de un fluido al pasar y que a su vez lo podemos comprimir, lo cual es un poco difícil y es un dispositivo muy especial que requiere justamente impresiones 3D de grillas de 1 milímetro por 1 milímetro, ¿sí? Lo cual eso lo hace bastante específico. Y sobre ese diseño se hicieron varias evoluciones de diseño CAD. A su vez también se hicieron lo que es el CFD preliminar de cómo el fluido va a pasar y también el estudio estructural a través de elementos finitos. Por otro lado, estamos trabajando también en lo que es el desarrollo de un modelo simplificado de baterías de vanadio, ¿sí? Que lo estamos usando también principalmente tratando de implementar entre elementos finitos, diferencias finitas y CFD. ¿Sí? Cada técnica que vamos utilizando en modelado trata de resolver o de simplificar, si lo vamos a hacer en un modelo unidimensional, cero dimensional, bidimensional o tridimensional. Cada una de estas técnicas tiene sus fuertes y sus contras. Y por último, lo que es el estudio del efecto convectivo de microagujeros en electrodos, ¿sí? Justamente es, si yo a mi electrodo o mi medio poroso con un láser, ¿sí? Imagínense una esponja tipo Mortimer, de la que usamos para lavar los platos. Con un láser yo le hago pequeños agujeros, todo lo que es el fluido que va a pasar por dentro va a tender a ir a uno u otro lado. Previo a hacer eso de forma experimental, que es bastante caro, porque el electrodo es bastante caro, lo que hacemos es cómo lo podemos modelar eso y prevenir o predecir su funcionamiento. Entonces, cuando lo vamos a hacer ya sabemos bastante certero para dónde vamos a ir. Acá les presentamos un par de resultados preliminares, ¿sí? Que la idea es, cuando esto se termina, va a ir a una publicación internacional, en lo que era el dispositivo de medición de permeabilidad, ¿sí? Es un dispositivo que nos permite ver lo que es la diferencia de presión en los 3 sentidos principales de una muestra cuadrada. Ahora me dijeron que el botón del medio, ¿se ve el puntero del fondo? No, ni cerca. ¿Sí? Más o menos, me acerco, tapo un poco. Acá podemos ver. Lo que hicimos fue poner un medio poroso, que es lo que está acá en el medio, ¿sí? En un caso es un fieltro que tiene 6 milímetros de espesor y en el caso de arriba es un papel, ¿sí? Que tiene 0,32 milímetros de espesor. Y bueno, lo que hacemos es hacer pasar un fluido a través de este medio poroso y verificamos justamente cómo es el comportamiento. Esta es una imagen de como les dije, un diseño preliminar donde, bueno, nosotros en este caso era un diseño muy sencillo. Estos agujeritos que ven acá son pequeños, la grilla que me permitía comprimirlo, solo que está modelado el vacío de la grilla. Y bueno, gracias a lo que es este estudio, ¿sí? El CFD, en este caso es bidimensional, nos dimos cuenta de que, bueno, que teníamos una problemática y al fluido le gustaba hacer una especie de bypass en esos bolsillitos que encontraba. Entonces fíjense que a partir de una idea, de un diseño CAD, se hizo un pequeño estudio bidimensional. Ese estudio bidimensional nos dijo cuáles eran las fallas que iba a tener el diseño, ¿sí? Antes de probar nada, que eran microfallas, pero fallas al fin, y nos permitió a nosotros darle una vuelta de rosca y pasar a un rediseño CAD del mismo.
Esto es parte de una publicación que se hizo el año pasado en el Congreso de Ingeniería Mecánica, donde, bueno, en este caso hacemos el análisis estructural de lo que es la microgrilla, ¿sí? ¿Recuerdan esos bolsillitos que les hablaba? Si hacemos un corte, eran estos bolsillos que están en este lado de acá, del otro lado se replica lo mismo. Lo que se hizo es, si nosotros este tipo de grilla la decidiéramos hacer de impresión por resina, ¿sí? ¿Cómo era su comportamiento estructural ante distintos tipos de deformaciones? Entonces, en este caso, se hizo un estudio a través de elementos finitos con el software Codaster, donde se caracterizó el material de la resina impresa y se la cargó en el software y se le aplicó con un punzón en un área específica una deformación, y eso se validó experimentalmente. En lo que es el campo de desarrollo numérico, se están implementando las ecuaciones, ¿sí?, que rigen lo que es la electroquímica. Como les dije, en una batería de este tipo, uno tiene un reactivo que circula a través de un electrodo, donde se van produciendo justamente distintas reacciones electroquímicas que van convirtiendo el potencial químico del fluido que pasa en potencial eléctrico. Si bien esto parece bastante sencillo, ¿no?, porque parece una especie de arco iris, hay un montón de trabajo acá atrás. Agradecemos muy fuerte al doctor Carón. Entonces nosotros acá hay no menos de 10 ecuaciones, la mayoría de ellas no lineales, acopladas entre sí, que tienen que funcionar todas al unísono, y el trabajo justamente numérico de todo esto es que eso vaya pasando. Bueno, Si estamos en 10 minutos. en este caso, bueno, se puede ver mucho entiendo desde el fondo, porque casi no lo puedo ver desde acá, pero lo que estamos viendo acá o ploteando son distintas variables, como son la concentración de los reactivos a lo largo del espacio, como también, ¿sí?, en este caso es lo mismo, pero a través de otra línea de corte. ¿Sí? En este caso vamos a tener varios reactivos que están ocurriendo. Y por último, como les había mencionado, era el estudio de efecto convectivo de los microagujeros. Este es un trabajo en el cual están trabajando particularmente y de forma muy fuerte y sostenida tanto Nicolás como Germán. Ellos son los responsables, a partir de ciertas indicaciones que le vamos dando, de hacer los distintos modelos en Gmesh, ¿sí?, donde ustedes acá pueden ver, ¿sí?, lo que está en esta área de acá. Son pequeños agujeros discretizados, o sea, efectivamente decimos que ahí va a haber un vacío, ¿sí? En el caso de la imagen de la derecha hay un solo agujero, y lo que hacemos es mover, ¿sí?, a través de una malla, un modelo que los chicos están armando en Python, movemos ese agujero a PHP, ponemos más de un agujero. Entonces podemos ir haciendo todo eso una vez que ya está implementado el código y bien armado. Entonces yo le puedo decir a ellos, bueno, ¿qué pasa si tenemos 3 agujeros, si están equispaciados, si hay un solo agujero que está muy pegado a la pared? Y esos distintos tipos de modelado después nos permiten predecir el funcionamiento. Este es un trabajo donde los chicos es casi el trabajo que están haciendo ellos. Nosotros los vamos dirigiendo, pero se están encargando plenamente y de muy buena forma. Y después, para ir cerrando, les queremos mostrar lo que en el proyecto tiene que ver con la parte experimental. ¿Sí? Como les había hablado, este es el modelo de la microgrilla, que nos permite a nosotros comprimir el electrodo, pero a su vez dejar pasar fluido otra vez. Es una solución de compromiso, ¿no?, porque uno quiere la mayor cantidad de área que comprime, pero también la mayor cantidad de área de pasaje del fluido. No se puede todo. Entonces, bueno, ahí justamente las técnicas de CFD nos permiten, y de FEM nos permite ir equilibrando entre, bueno, si hago áreas de fluido pasos muy grandes, cómo va a ser estructuralmente; si lo hago más chico, cómo va a ser fluiddinámicamente. Esto es una impresión en la parte izquierda que tenemos, tanto de la grilla como de un soporte, o sea, algo que bloquea la grilla. ¿Sí? De vuelta, piensen que esto que está acá son conos cuya área más grande es 1 por 1. ¿Sí? Y hay como 64 de ellos, lo cual nos sorprendió gratamente el nivel de resolución de lo que es la impresión 3D a través de cama, o sea, de la parte fluida. No, esto no está hecho es por resina, no está hecho por filamento. Eso es lo que quise decir. En lo que es la electrónica de control, se incorporaron 2 sensores de presión absoluta digitales, ¿sí? Esto es un trabajo que nos están dando soporte la gente de CITEDEF, del instituto donde yo trabajo, de técnicas digitales. Y bueno, están haciendo todo un desarrollo de control de lo que es una bomba peristáltica, ¿sí?, y los sensores de presión que van a medir la diferencia de presión entre el área de pasaje.
¿sí? Entre una parte y la otra parte del medio poroso. Después teníamos lo que es la parte de caracterización de compresión del electrodo, ¿sí? Como les dije, nuestro electrodo se va a comprimir. Este dispositivo que se utilizó y se está reformulando, se utilizó para el paper del año pasado y se está cambiando ahora, ¿sí? Acá, como pueden ver, se ponen las distintas grillas impresas, ¿sí? Esto se bloquea con la parte de arriba para que la grilla no se mueva y se presiona con el punzón, ¿sí? Abajo tiene un reloj comparador, entonces a medida que la máquina va bajando, que yo sé con precisión en qué punto está, el reloj del comparador de abajo me mide en un punto preciso cómo se está deformando la grilla. Es la parte de validación justamente de lo que es el modelado por elementos finitos. Hecho. Me faltó la... Parece que hubiera rapeado los temas de investigación, así que si alguno tiene una duda, luego de 10 minutos de no respirar, son bienvenidos. Pueden hacerme las dudas ahora y si les da vergüenza o no quieren tiempo, me ven atrás y no hay ningún problema. Son siempre bienvenidos a colaborar con nosotros. Como les dije, hay 2 compañeros de ustedes trabajando y son siempre bienvenidos a sumarse y aprender quienes quieran. ¿Una duda? Súper claro, me dicen desde el fondo, no quieren escucharme más. Bueno, les agradezco la oportunidad de presentar los avances. Fueron años de trabajo, aunque no parezca. Y bueno, cualquier cosa que quieran, estamos abiertos.